sino pecado. O sea, todo era pecado en cuanto a la vestimenta de la mujer, y creo que se evidenciaba más en nosotras, pues porque siempre se nos recalcó que nosotras las mujeres debíamos usar faldas, vestidos, porque si usábamos vestuario como jeans ya éramos hombres, pues por lo que se lee en la palabra. Okay. Pero digamos que en los hombres también yo veía que en el altar tú no podías pasar adelante al altar en tenis ni en faldas de jean, porque eso también era deshonrar el altar. Los hombres no podían usar jean porque deshonraban el altar, o sea, todo era... Hola a todos, nuevamente bienvenidos a nuestro segundo podcast de Tertulia. Sí, bajo el tema, ¿qué tema estamos viendo, Cami? ¿Por qué qué? Porque salimos del pentecostalismo. Un tema que dijimos en el anterior episodio, que es bastante controversial, se puede volver controversial, picoso. Y vamos a empezar este segundo podcast retomando con lo que terminamos el primer podcast. Sí, ay, perdóname, yo quería decir algo. Y es que de pronto alguien que nos está viendo por primera vez dice, bueno, pero ¿qué es eso de pentecostales? Entonces vemos que en la iglesia cristiana hay diferentes denominaciones, están los bautistas, están los pentecostales, están los presbiterianos, carismáticos, los adventistas. Entonces hay muchas denominaciones, ojalá podamos tener un día un espacio para hablar de todas las podríamos denominaciones. hacer un podcast de las denominaciones Y de dónde surgieron. Sí. Y si no sabes de qué estamos hablando, que búscalo en Google. No te lo poses. Por temas de tiempo. Pero lo vamos a hacer después. Sí. Pero no, yo lo que quería decir era que si no sabes de qué estamos hablando, en este momento puedes ir a nuestro primer podcast, era lo que yo quería decir, para que te empapes de qué es esto, de qué se trata esto de la tertulia, y ahí sí te vienes rápidamente al segundo podcast y lo escuchas. Bueno, y hoy vamos a comenzar con eso que al final terminamos en nuestro primer episodio, que fueron como unos motivos, algo que ustedes querían decirles, o querían compartir esa experiencia con nosotros, algunos motivos o razones por las cuales fueron impulsados, o fuimos, porque también me incluyo, fuimos impulsados, sobre todo yo fui muy impulsado a salir de una iglesia, de una denominación pentecostal, gracias. Perdón. ¿Cuáles fueron esos motivos? Entonces, ¿empiezo yo? Sí, dale que tú estás que te hablas. Se te ve en la cara. No, pues yo quiero decirles que digamos como que estos episodios vamos a contar experiencias personales y eso, pero pues más adelante vamos a enfocarnos en ciertos temas, entonces queremos darles contexto. Yo rápidamente les cuento que les decía en el podcast anterior que hice la oración de fe, que es una práctica muy común en el contexto pentecostal. Me bauticé a los 18, inmediatamente empecé a servir en la iglesia, en el grupo alabanza, maestro de niños, jóvenes, todo esto. Y algo que como que me generaba muchas dudas era el tema de la salvación, sí, porque digamos que escuchaba que la salvación se perdía, que la salvación no se perdía, pero digamos nunca... Estás como en ese dilema de si la pierdo la recupero. Sí, entonces como que, bueno, si tú pecas pierdes tu salvación, pero entonces si vas y te arrodillas y pides perdón la recuperas. Pero entonces si te levantaste y tuviste un mal pensamiento, la perdiste, no, me tocó arrodillarme, sí. Yo como que vivía en esa duda, y digamos, no sé si por miedo o pues tampoco me atrevía como a preguntar, y por pereza tampoco como que consultaba hacia un estudio personal, entonces eso siempre me tenía como, dudando mucho el tema de la salvación, no tenía claro en realidad ninguno de los conceptos, y así pasaron muchos años. Y de hecho pues un ejercicio muy responsable, porque yo también, digamos, dando clases a jóvenes, a niños, evitaba como esos temas, y me iba de pronto por unos temas más light, como más prácticos, por no profundizar, porque realmente no tenía el conocimiento y tampoco me esforzaba por conseguirlo. Y otro tema también que durante varios años me generaba muchas inquietudes era el tema de los dones del espíritu. Por poner un ejemplo del don de lenguas. Digamos que es un tema también que es fuerte,
no sé, yo miraba en internet, o sea, en el concilio al que pertenecíamos, la denominación, y no solamente en esa, sino en muchos, en la mayoría de los pentecostales, se tiene una idea del don de lenguas, y entonces, bueno. Pero es que, espera, te corto ahí. Pero, o sea, ¿solo eso te generaba inquietud o las manifestaciones también te generaba inquietud? Sí, o sea, digamos el tema de las manifestaciones, porque, digamos, yo veía en internet, me ponía a mirar en videos en YouTube, esos videos que le salen a uno a veces en Reels, que hay gente que se tira al piso y que eso, mejor dicho, hacen de todo y una cantidad, yo decía, uy, qué desorden tan feo. Pero tal vez miraba en muchas iglesias cercanas y era lo mismo. Entonces yo decía como, bueno. Pero, ¿y tú lo llegaste a practicar? Sí, claro, ¿no? De todo, o sea. Okay. O sea, fue parte de tu vida cristiana. Sí, no, sí, porque pues digamos, en ese contexto, para mí un culto no era culto si yo no me tiraba al piso llorando, me revolcaba y, mejor dicho, había manifestación, temblaba, me tiraba al piso. Si no pasaba eso, entonces no había sido un culto de bendición. Pero yo tengo aquí, bueno, está chévere tu historia. Sí, es que no sé, como confrontado. Pero, o sea, te generaban muchas dudas, ¿cierto? Todo el tema de los dones espirituales, de la salvación, ya lo dijiste que la salvación, cuando predicabas evitabas predicar de la salvación. Pero en cuanto a los dones, aunque tenías dudas y muchas preguntas, eso sí lo practicabas, no lo evitabas. Sí, porque siento que Lo se corché. vuelve uno muy emocionalista. Sí, entonces digamos, yo vivía de momentos, entonces digamos como que si me sentía mal esa semana esperaba que llegara el domingo para poder llorar y desahogarme y tirarme al piso y no sé qué, entonces como que y siempre esperaba un ejemplo, una profecía o una palabra individual, como sí, que alguien que viniera y te me ministrara dijera, parte sí, de Dios. aquí el Señor te dice yo, ay sí, Dios me habló ya, tengo nuevas fuerzas. A los 2 días otra vez estaba mal y entonces esperaba el próximo momento en el que entonces como que, y eso me generaba muchas dudas porque decía, ¿será que son cosas de la emoción? ¿Será que es como porque como que no veo un cambio? ¿Sí? Eso yo te iba a preguntar, o sea, ¿lo tuyo era convicción o tú lo hacías por moda? O sea, porque veías que eso era tu entorno. Sí, o sea, como que me envolvía en ese, como en lo que estaba pasando, pero sí dudaba de muchas cosas. Yo pensaba, y lo que les estaba comentando a ustedes también, como que veía videos y yo decía, bueno, pero ¿por qué me parece como tan feo lo que veo en esos videos, pero yo hago lo mismo? Y entonces, porque lo mío sí es espiritual y lo de los otros como tan desorden, entonces hay uno como discierne eso. Y pues tampoco nunca encontré respuestas y me esforcé por buscarlas, entonces por eso digo que el tema de los dones también era algo que me... ¿Te generaba molestia? Bueno, inquietud, sí, duda. inquietud, duda. Sí, pero bueno, no sé ustedes que nos están viendo y acá, pero puede ser el caso de muchas personas que nos están viendo también. Tienen muchas dudas, muchas cosas en su cabeza, pero aún así deben seguir sirviendo a Dios y hay a veces cierto temor. ¿Será que es cierto temor de hablar de esas cosas y decir, uy, esto es del espíritu, esto no es del espíritu? Yo creo que sí es temor. O sea, perdón, te corté ahí. Se va a hacer mi frase, perdón, que te corte ahí. Para mí era temor, porque siempre me inculcaron que yo hablar del Espíritu Santo se podría convertir en una blasfemia. Obviamente yo amo al Señor, amo la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues porque si Él no estuviera, pues nosotros no tendríamos la convicción que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero en ese momento le inculcaban a uno mucho temor. O sea, yo desde que tengo uso de razón, ya saben que nací en el cristianismo, siempre me inculcaron mucho como, ay, usted no se burle de la hermanita que está danzando o que le está temblando la cabeza demasiado o las manos demasiado, porque eso es obra del Espíritu Santo y puede ser blasfemia. Entonces, pues uno de niño es muy burletero, ustedes saben que los niños se burlan de todo y de nada. Entonces, digamos que siempre estaba como, ay, yo me reí de eso y yo me la pasaba pidiendo perdón porque pues mi esencia es un poco jocosa. Entonces, creo que si le inculcan mucho a uno es un miedo, ¿sí? Por algo que pues obviamente más adelante nos vamos a dar cuenta. Pero más adelante, Sí, no, y digamos hasta este punto en el que vamos y ya con esto cierro mi parte. Si de las personas que nos están viendo, si tú
en tu intimidad con Dios hablas lenguas, tienes experiencias, yo no quiero ofenderte y no quiero meterme en tu relación con Dios, pero solamente, digamos, a través de lo que estamos mirando, quiero compartir la experiencia de lo que a mí me trajo paz a mi corazón y trajo un entendimiento muy grande a la luz de la palabra. Entonces, con el tema de las emociones y todo eso se presta para confusiones muy grandes. Recuerdo, yo cuando era niño, hablaba en lenguas, ¿sí? Pues era más como que yo las escuchaba y me las aprendía y las repetía. Ok. Y entonces escuché una vez una predicación de una hermana en Cristo que decía, apoyaba mucho que se hablara en lenguas angelicales en la iglesia, hermano, hable lenguas, hable lenguas. Digo, si usted no habla lenguas, su salvación puede estar en juego. Entonces eso a mí me impactó mucho, yo dije, uy, no, pero ¿cómo así? Ahora se pierde hasta por no hablar en lenguas. Entonces eso me cargaba mucho y escuchaba a muchos hermanos en la iglesia que no hablaban en lenguas y decían no, y le pedían a Dios, Señor, dame las lenguas, y nunca llegaban. Entonces como que porque a unos sí, a otros no. Entonces eso también yo decía como fuerte. Sí, digamos que, bueno, es que podríamos hablar mucho de esto acerca de los dones espirituales, porque experiencias hay muchas, y si ustedes nos quieren compartir alguna experiencia, alguna lucha que tuvieron, porque las hay, no está mal decir que tenemos luchas, que no entiendo por qué sucede esto así, o sea, eso no está mal, precisamente Dios es el que nos guía a entenderlo a través de su palabra. Y esto lo vamos a ir trabajando en otros podcasts más a profundidad, vamos a ir a la Biblia, pero ahorita queremos es ir contextualizando de todo lo vivencial, las experiencias que tuvimos, para que ustedes también puedan entender y comprender que realmente nosotros estuvimos en un tiempo sumergidos en muchas cosas, que bien también podemos decir que fuimos edificados en algunas, en otras no tanto, y se convirtieron en cargas, ¿sí? Y con respecto, y ya creo que quieres decir algo, No. pero con algo que tú estabas diciendo referente a que muchas personas pedían, por ejemplo, yo nunca tuve ninguna manifestación del Espíritu. O sea, yo nunca hablé en lenguas, nunca vi visiones, nunca soñé sueños, nunca, y llevo muchos años en el O sea, Evangelio. estaba seco. Estaba seco espiritualmente, pero mira que eso es una lucha porque es un choque en donde decía yo, oiga, estoy en el grupo de alabanza, mis hermanos del grupo de alabanza, Dios les usa en visiones, en profecía, en hablar en lenguas, y yo no, y eso me cargaba demasiado por muchos años. Me llevó también a pensar mal de mis hermanos, todo el tiempo yo me culpaba, es una sensación bastante fea, y de pronto tú te identificas también. Dices, no, yo nunca he hablado en lenguas, y yo me esforzaba y le pedía al Señor, hacíamos ayunos, vigilias, retiros, y nunca sucedió. Entonces ese tipo de cosas cargan y van marcando, y se van haciendo más difícil de pronto algo que es más fácil en Dios. Sí. Entonces, bueno, Cami nos habló de la salvación, Cami nos habló un poco de los dones del Espíritu, pero Mile también nos había comentado que tú habías tenido también, o bueno, tuviste en ese momento muchas preguntas, muchas dudas frente a algunos temas. ¿Qué era de pronto alguno de eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues digamos que yo comparto obviamente todo lo que digamos que acá se ha hablado. Siempre me surgió dudas sobre la salvación, siempre me surgió dudas sobre... No, estoy mintiendo. No siempre, porque como les comentaba anteriormente, yo siempre estuve sumergida en este mundo, y para mí ya era muy natural que hubiese manifestaciones del Espíritu, hablar en lenguas. Yo lo hice por mucho tiempo, dancé también, entonces digamos que en el Espíritu que uno llamaba, digamos que tuve muchas experiencias con el Espíritu Santo según lo que yo aprendí, ¿no? Sí, está bien. Pero digamos que algo que recalqué en el video anterior que generó como mi salida ya fue el tema del legalismo, porque algo que sí definitivamente sí llegué a tener mucha lucha era el tema de la vestimenta y de muchas prácticas alrededor del cuidado personal de nosotras las mujeres, porque creo que es más con las mujeres, ¿no? O sea, en los hombres no se evidencia tanto, pero en las mujeres sí.
Entonces que tú en una temporada, recuerdo tanto de niña, tú no podías usar capul, tú no te podías depilar las cejas, no te podías aplicar brillo, las uñas, ni siquiera esmalte transparente, porque todo eso era pecado. Que si la falda estaba muy arriba de la rodilla era pecado, que si estaba muy por encima del tobillo, pecado. O sea, uno no encontraba un término de largura en una falda, porque todo era pecado. Que si veías cierto programa de televisión, las novelas, pecado. Pero digamos que sobre todo era mucho en el tema de la vestimenta. Una temporada que las sudaderas, pecado. O sea, uno quería meterse a bañar, que tenía que ser con el mega vestido largo. A bañar en piscina. En piscina, Okay. porque si no, pecado. O sea, todo era pecado en cuanto a la vestimenta de la mujer y creo que se evidenciaba más en nosotras, pues porque siempre se nos recalcó que nosotras las mujeres debíamos usar faldas, vestidos, porque si usábamos vestuario como jeans ya éramos hombres, pues por lo que se lee en la palabra. Okay. Pero digamos que en los hombres también yo veía que en el altar tú no podías pasar adelante al altar en tenis, ni en faldas de jean, porque eso también era deshonrar el altar. Los hombres no podían usar jean porque deshonraban el altar, o sea, todo era, literalmente era pecado, ni barba. Entonces, Okay. digamos que yo en eso sí yo chocaba mucho porque para mí eso no era pecado, para mí eso era cuidado personal. Sí, o sea, yo digo, ¿cómo yo voy a, perdónenme la expresión, a veces soy un poco escueta, cómo yo voy a ir a mostrar los cucos en una falda por allá trepándome en unas escaleras? Creo que es algo más de evidencia que yo poder usar un pantalón, obviamente con decoroso, que me evite yo estar mostrando mis interiores. Perdón. Pero eso, entonces yo, o sea, como que en mí no había esa lógica, como yo decía, pero porque, como que, y eso te condenaba, ¿no? Eso te quitaba la salvación, y yo decía, pero como una prenda le quita la salvación a alguien. Entonces eso me generó mucha duda. Digamos perdón que haga un comentario, y es que el tema es que no había una sugerencia, oye hermanita, vístete con decoro, no. sino usar pantalón es pecado y pierdes tu salvación. O sea, era muy radical el tema. Sí, era demasiado radical, tanto que si el pastor o en este caso la pastora te encontraba en la calle y estabas en sudadera, disciplina si eras líder de la iglesia. Y la disciplina no era una semana, la disciplina era un mes, 2 meses, porque te encontraron en pantalón. Sí, porque entonces llevabas doble vida. Perdóname, pues yo creo que es la ignorancia, porque pues yo me convertí ya como en una temporada donde ya no era tan fuerte el legalismo, aunque creo que hoy en día, y coméntanos si quieres, hay iglesias que todavía manejan muy fuerte eso, pero la vestimenta iba relacionada entonces con la salvación, la con forma la de santidad. peinarte, si te maquillabas, si no te maquillabas, si te colocabas accesorios. Entonces tenías si un espíritu de Jezabel. Exacto. No, es que, bueno, les voy a contar aquí rápidamente una incidencia en ese aspecto. Yo me acuerdo que tenía como unos 15 años. No sé si ustedes recuerdan de pronto los que nos están viendo un peinado que se llamaba un zigzag. Bueno, creo que ustedes que son de Colombia, por si lo están viendo en otro lado. Zigzag es como un tipo, como un rayito, por así decirlo. Recuerdo que yo me lo hice pues porque a mí me gustaba, peinarme, ¿sí? Entonces yo me hice el zigzag y me hice unas moñitas, no recuerdo ya muy bien cómo era el peinado, pero sí recuerdo la figura. Y yo estaba arrodillada orando cuando llegó y se me acercó una hermana, me dijo, ay hermana, tiene que quitarse ese peinado porque ese es del diablo. Y yo, ¿pero por qué? Porque se está haciendo un rayo y el rayo es tipificación de Satanás. O sea, yo... Bueno, sí, okay. O sea, es que era demasiado extremo. Y no queremos obviamente ofender, volvemos y repetimos, recalcamos mucho porque la idea es contar esas experiencias y saber cómo a veces este tipo de leyes, de normas, están por encima de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos podcasts. Vamos a ir mirando a la luz de la Biblia qué nos dice, y pues vamos a seguir contando algunas incidencias, algo que pudimos experimentar dentro de nuestro proceso de cristianos en una denominación pentecostal. Pero ya pudimos ver, por un lado, el tema del legalismo, la salvación, los dones del Espíritu, y sé que no solamente son estos tres, pueden haber muchas más luchas, preguntas, dudas,
que pueden tener muchas personas que nos están viendo y dicen, venga, ¿será que esto sí es así? Pero prefiero no preguntar, prefiero no dudar porque me condeno. No es de esa manera. Queremos decirles, no es de esa manera. Y la academia abrió el espacio de la tertulia para poder compartir con ustedes. Y que si ustedes tienen algo que decirnos, compártanlo. Y que la idea es que sea un espacio más relajado, más una tertulia, algo donde se puedan compartir experiencias de este tipo. Sí, que no sea, ay, lo que pasa es que en mi iglesia quieras comentar, nosotros, no, te vas a condenar, no, esa no es la idea, decir, bueno, vamos a entenderte, y por qué no tener hasta motivos de oración dentro de esta tertulia, decir, mira, leímos en los comentarios, tantas personas están pasando por esta situación, y orar a Dios juntos para que Él sea con su luz maravillosa y su palabra nos empiecen a dar el camino que nosotros debemos caminar. Son muchas experiencias, son muchas cosas que quisiéramos contando. Otro motivo era el tema del ministerio. Entonces, Okay. Pero yo creo que más adelante se puede ir desarrollando si no nos quedamos acá. Sí. Y Bueno, la idea tampoco sí. es aburrirla. No, pero espero les haya servido. En serio, todo este espacio lo hacemos con mucho amor, el contar nuestras experiencias, y todo lo hacemos para que el nombre de Dios realmente sea glorificado y nosotros podamos ser beneficiados de su gracia y de su amor. Sí, y que podamos crecer espiritualmente, porque recuerdo mucho en esa época que las predicaciones estudiar la Biblia pasaba a un segundo plano, a decir que era pecado y que por qué los hombres se visten así, que por qué se peinan así, que por qué las mujeres el jean, que por qué las faldas sí, pantalones no, y entonces se le quitaba la parte al estudio bíblico, que es lo más importante, a decir todo este tipo de cosas. Entonces, Sí, pues, se usaba la prédica para echar sátiras. Indirectazos, Sí, tal cual. indirectazos muy directos. O también se usaba mucho tiempo de lo que llamamos, que lo vamos a ver más adelante, ministración, que porque el Espíritu Santo quería hacer muchas cosas, entonces 2 horas de alabanza y manifestación del Espíritu frente a 15-20 minutos de la enseñanza de la palabra. Entonces, todo esto lo vamos a seguir detallando en nuestros próximos podcasts, que síganlos viendo. No se queden solamente con lo que escucharon en el primero o en el segundo, sino síganlos viendo, porque realmente va a ser una bendición y vamos a poder mirar a través de las escrituras lo que Dios realmente tiene para nosotros. Muchas gracias y recuerden, siempre les recordamos que ya no pausen el video, no lo vayan a cambiar, porque al finalizar vamos a encontrar una pequeña reflexión de lo que hablamos hoy desde la palabra de Dios. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Bye bye, besos y abrazos. Chao, chao. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y precisamente uno de los pasajes en donde encontramos hablar acerca del amor es el capítulo 5 de Primera de Juan. Y es que definitivamente hay un lugar para la obediencia en la vida de fe, en la vida de cristiano. La diferencia muchas veces es la motivación que nosotros tenemos para obedecerle. Antes lo hacíamos o tratábamos de obedecer para ganarnos su atención, su favor, su amor. Era un medio para alcanzar nuestros fines. Soñábamos con nuestra idea perfecta de cómo quisiéramos que fuera nuestra vida y qué esperar en el futuro. Por otro lado, al experimentar la bendición, al experimentar el éxito, siempre había miedo y hasta pavor, temor de perder esa bendición por el simple hecho de no obedecerle. Y que Él nos quitara esos dioses que nosotros colocábamos en este mundo, como lo era el trabajo, la economía, el estudio, la familia, muchas cosas. Siempre obedecíamos a Dios en un tiempo por temor, por miedo. Y aunque la palabra nos enseña que debemos temer a nuestro Dios, también debemos reverenciarle, y la forma de obedecerle es una forma totalmente diferente,
Cuando tú obedeces y tú dices obedecer realmente a la palabra de Dios, tu vida empieza a ser transformada, tu vida empieza a ser cambiada, empiezas a actuar diferente. Y ya esta obediencia no se convierte en una carga, en un miedo, en un temor, sino que realmente empieza a fluir desde tu corazón un deseo que solamente el Espíritu de Dios da para obedecerle. Y es que podemos encontrarnos que ya no es a través del amor, de la ley, de tantas cosas, sino que la obra de su gracia, la que Él permitió que llenara nuestras vidas, abrió nuestros ojos espirituales, nos hizo ver nuestra condición, pero también nos dio esperanza en Cristo. Y muchas veces nosotros, cuando la Biblia nos dice tantas cosas, preferimos obedecer a las normas, a las leyes, al legalismo que un hombre plantea, pero dejamos de lado la gracia con la cual la palabra de Dios ha venido a llenar nuestros corazones. Y es que ese amor que nos ha dado ahora, ese amor que hemos recibido, es el amor con el que nosotros obedecemos su palabra. Y cuando nosotros encontramos por su Espíritu Santo algo en las Escrituras que nos lleva a cambiar, a ser transformados, a decir la manera como estoy actuando ahora, la manera como llevo el evangelio, la manera como vivo esta vida cristiana está mal, debo hacer un alto en el camino, reflexionar en Dios y obedecer su palabra antes que obedecer la palabra de los hombres, porque esa palabra maravillosa nos ha hecho libres, ha traído libertad. Esa obediencia ahora no causa miedo, sino causa gozo, causa que su gracia sobreabunde en nuestra vida. Por eso descansamos en Él y nuestra esperanza está totalmente en Él. Debemos entender que, como lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, el amor proviene de Dios. Dios es ese amor. Y lo que Él desea en ese amor es que guardemos sus mandamientos, no los mandamientos de los hombres, los mandamientos de su palabra. Y esos mandamientos no son gravosos, esos mandamientos no se convierten en una carga, al contrario, son mandamientos que nos deben traer libertad, alegría, gozo, felicidad. Y te invitamos a que ese sea el motivo, el amor por el cual obedecemos su palabra.